Los eclipses solares en Norteamérica fueron un espectáculo inolvidable para el disfrute de todos, pero para muchos científicos representaron algo más, una oportunidad única para recopilar datos sobre el Sol y sobre nuestro propio planeta. El reto es que la sombra de la Luna se mueve rápidamente, a miles de kilómetros por hora, y en cualquier punto del planeta, un eclipse total solo dura unos minutos. La solución: reclutar a científicos ciudadanos en todo el país, ubicarlos a lo largo de la trayectoria del eclipse y así extender esa breve ventana de observación a más de una hora continua. Todas las personas que verás en esta película son voluntarios, personas que, sin ser científicos de profesión, están ayudando a responder grandes preguntas sobre el universo. Cualquier persona con pasión por la ciencia puede convertirse en un científico ciudadano. En este episodio de Ciencia entre Sombras, seguimos dos proyectos inspiradores que aprovechan los eclipses recientes en América del Norte. En ambos, los protagonistas son científicos ciudadanos. Organizado por la Universidad del Estado de Montana, este proyecto busca entender cómo reacciona nuestra atmósfera cuando la luz del Sol desaparece de forma repentina. En el proyecto participaron 53 equipos que lanzan globos de gran altitud durante el eclipse anular de 2023 y el eclipse total de 2024. ¿Qué se necesita para llevar a cabo este tipo de investigación? Se necesita una carga útil para medir la atmósfera, una forma de monitorear y rastrear esa carga útil y una forma de elevarla a gran altura sobre la superficie terrestre. Primero, conoceremos al equipo de científicos ciudadanos de la Universidad del Norte de Florida. Ellos desarrollan una innovadora carga útil y su sistema de seguimiento. Esta es la caja de carga de los estudiantes. Aquí van los dispositivos electrónicos, aquí las baterías, todo conectado a un actuador lineal. Después de 90 minutos, el actuador empuja resina hacia una pieza impresa en 3 dimensiones, llena de cavidades. La idea es que la resina repare estas cavidades y la estructura. Innovación en tiempo real, literalmente en las alturas. Este es nuestro sistema principal de rastreo. Aunque tenemos acceso a la web de Montana, este dispositivo es el que realmente sigue al globo desde tierra. Primero, lo programamos para que se alinee con el Sol. Luego, se reposiciona automáticamente para seguir la carga útil durante todo el vuelo. Comparado con otros sistemas más complejos, este requiere mucho menos hardware. No necesita transmisión en vivo constante y eso lo hace más estable. A continuación, un equipo de la Escuela de Minas y Tecnología de Dakota del Sur se prepara para enviar esas cargas útiles a 75.000 pies de altura. Faltan 2 semanas para el eclipse. Hoy es el día de lanzamientos de prueba para que los científicos ciudadanos se familiaricen con el equipo. Tenemos distintos equipos trabajando en software, hardware, el globo, la estación terrestre. Cada grupo tiene su función, pero todos trabajamos hacia un objetivo común. Instrumentos en los globos transmitirán en vivo la sombra de la Luna, registrarán datos atmosféricos y realizarán experimentos personalizados. Queremos capturar imágenes de la sombra lunar mientras cruza la Tierra y medir cómo cambia la temperatura atmosférica durante el eclipse. Se espera una caída significativa. Medirla puede darnos información muy valiosa. Hoy es el ensayo general. El sistema de ventilación libera helio para mantenernos a 7.000 pies. Si no lo hiciéramos, el globo seguiría subiendo hasta explotar. Y para bajarlo, usamos un sistema de corte que lo deja descender. Pero algo sale mal. Durante el llenado, se activó accidentalmente el sistema de corte. El globo salió volando sin haber despegado. And it turns out that the 5-hour timer had
Descubrimos que el temporizador de 5 horas ya se había agotado. Una lección importante. De los errores se aprende, a veces incluso más que de los aciertos. El día del eclipse total ha llegado, 8 de abril de 2024. Pero antes de ver cómo le va al equipo de Dakota del Sur, conozcamos otro gran proyecto conocido en inglés como Citizen Kate 2024, financiado tanto por la NASA como por la Fundación Nacional de Ciencias. Cada uno de los 35 equipos ha recibido telescopios especializados y capacitación. Han sido ubicados estratégicamente a lo largo del camino de la totalidad. Viajamos a Arkansas, donde un equipo se prepara con entusiasmo, pocas horas antes del eclipse. Kate 2024 se centra en observar la atmósfera del Sol, no su superficie. Estamos grabando todo el eclipse, la totalidad, para que puedan estudiar la corona y la reconectividad magnética y los vientos solares. Durante el eclipse total, cuando la luna bloquea la brillante fotósfera, es el único momento en que podemos ver la corona solar. El objetivo: estudiar los campos magnéticos del Sol, entender cómo calientan la corona y qué procesos generan el llamado clima espacial. Mientras comienza el eclipse, el equipo vigila cada detalle técnico. Ya estamos en la fase de cobertura parcial. El telescopio está alineado y empezamos a ver cómo la luna cruza el disco solar. Ahí está. Esa es la luna. Y justo al centro, una mancha solar. La luna avanza poco a poco y pronto todo quedará cubierto. En 1 hora llega la totalidad. La corona del Sol aparece. That's totality. All right. Holy cow! Wow! Look at that! Wow! Come on, camera. Look at it. Oh, wow! El telescopio comienza a capturar imágenes con un filtro polarizador, revelando estructuras ocultas en la corona. That's amazing. 5, 4, 3, 2, 1. Mientras tanto, el equipo de Florida lanza 2 globos desde Little Rock, Arkansas, y Dakota del Sur hace lo propio desde Sulphur Springs, Texas. Esta vez, el sistema de corte funcionó a la perfección. Los datos recogidos por este y otros globos, lanzados por 53 equipos participantes, están siendo analizados por científicos para entender mejor nuestra atmósfera. Al mismo tiempo, los datos de Citizen Kate 2024 revelan patrones y estructuras en la corona solar. This is our first image of the corona that we took. Esta es nuestra primera imagen HDR de la corona y es espectacular. Las imágenes polarizadas de la corona solar, registradas desde la Tierra por Citizen Kate 2024, son similares a las imágenes de campo amplio que actualmente toman el espacio la misión Punch de la NASA, presentadas en el episodio anterior de Ciencia entre Sombras. Ambas nos ayudan a comprender mejor la corona solar y el clima espacial. ¿Cómo puedes participar tú en proyectos como estos? Ask questions. There are so many opportunities. Haz preguntas. Si tienes curiosidad, hay cientos de formas de involucrarte. Really seek out any of the... Busca oportunidades de diseño. Participa activamente. Cuanto más te involucres, más vas a descubrir.
No tengas miedo de lanzarte y lanzarte de lleno. If you're interested in any kind of STEM, Si te interesa la ciencia, la tecnología, la ingeniería o las matemáticas, muchas universidades tienen programas para estudiantes de secundaria. Just get involved. It's going to give you experiences beyond what. Simplemente participa. Ganarás experiencia real que va más allá de lo que se aprende en el aula. Y eso puede marcar una gran diferencia en tu futuro profesional. Aquí tienes una lista de otros proyectos de ciencia ciudadana relacionados con los eclipses de 2023 y 2024. Y recuerda, la ciencia ciudadana no se limita a los eclipses. Aquí tienes proyectos en muchos otros campos. Te invitamos a seguir tu pasión y hacer ciencia con la NASA.